Dios les bendiga, mis amados. Gracias por estar con nosotros aquí en nuestro programa de Doctrina Apostólica. Gracias por estar esta noche aquí con nosotros. Todas las noches de los martes, mientras Dios nos dé salud, estaremos enseñando la palabra del Señor. Para esta semana, solo quiero decirles que mañana se van a reunir los escribas aquí en la Iglesia de Cristo de Benecer. El jueves tenemos evangelismo y también a las 6:30 y el ensayo de alabanza, que son los hermanos de Olivos Verdes y Adulam. El viernes, énfasis, hermanos, siempre para la familia. Traigan sus invitados. ¿Sabe qué? Haga su tarea de evangelismo. Fíjese que Timoteo, sin ser un evangelista, le decía a Pablo, haz tu tarea de evangelismo. Mientras nuestros familiares están sanos, les podemos hablar, después se enferman, algunos se van y tuvimos la oportunidad, nos van a pedir cuentas. Mejor invitar a los que estudian con nosotros, a los que están cerca de nuestra casa, a los de la colonia donde trabajamos. Usted lléveles el mensaje, Dios se encargará de convertirlos. El sábado 11 tenemos intercesión, 6 de la mañana. Queremos que oremos por nuestro país, la situación de nuestro país. No solo la situación en que vivimos, nuestra economía, la parte política, sino también el clima. Tenemos que estar orando para que Dios ponga su mano. Somos corredor de todos los huracanes, pero que no se detengan aquí con nosotros. También Corderitos, este sábado 11 a las 3 de la tarde, ensayo de Adulam y nuestro legado. Este domingo 12 tenemos 2 reuniones, 9 de la mañana. Estaremos en la dedicación de los niños. Estaremos presentando a nuestros muchachos y también a las 3 de la tarde estamos viendo alguna batalla que todavía de pronto puede darse. Estamos viendo si trabajamos en ella, si Dios nos da un poquito más de luz para trabajarlo este próximo domingo, a ver si logramos. Y también aquí tal vez me gustaría la dedicación de nuestros muchachos. La Biblia dice, dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis, porque Dios es el reino de los cielos. Puede comunicarse al 9879-3833. O si no, si usted está fuera de las fronteras patrias también, escribirnos a arcadelostesoros@benecer.hn. Pero es importante dedicar a nuestros niños al Señor. Lo haremos, si Dios nos lo permite, este domingo 12. Así que estamos trabajando con el discipulado también. Quiero hacer esta invitación para todos aquellos hermanos que pueden abrirnos sus hogares para llevarle la doctrina cada 15 días. El día que a usted mejor le parezca, verá, para poder llevarle la doctrina, muy importante. Y tenemos actividad este noviembre 24, 25 y 26 con la visita de la pastora Linda Font. No sé si lo tenemos ahí para ponerlo, pero estará con nosotros el viernes 24, el sábado 25 en el evento. Aquí solo es para mujeres, es el ejército de mujeres. Aquí Levántate y Resplandece. Estará con Ana también compartiendo la palabra del Señor el sábado 25. Y el domingo tendremos un solo culto, porque vamos a ponerlo de ayuno congregacional. Hay que, para que tomemos nota, aquí todos también, por favor, allá con Doris nos hacen el favor. Muy bien, queremos hacer una palabra de oración. Padre, en el nombre de Cristo ponemos delante de ti todos los ruegos, las súplicas, las peticiones de tu pueblo. Señor, sabemos que tú eres lento para la ira y grande misericordia, que puedes llevar salud, sanidad, otorgar favores, Señor, otorgar concesiones a tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Te pido, mi Señor, también que bendigas cada ofrenda y cada aportación de tu pueblo. Señor, que venga esa sobreabundancia aún en tiempo de crisis, en el nombre de Cristo. Padre, gracias, amén y amén. Déjeme que ponga mi relojito para comenzar aquí con ustedes. He tenido en mi corazón en estas últimas semanas el poder hacer énfasis en algo que es, hermano, el cimiento de la visión del ministerio. Es el discípulo, es el discipulado. Usted puede darse cuenta que cuando el Señor predicaba la palabra, dice que se dedicaba, hermano, y le hablaba a las multitudes. Y después de hablar a las multitudes, las despedía, las bendecía, y entonces las multitudes se iban y decían, hey, discípulos, vénganse conmigo. Entonces el Señor hace una diferencia, hermano, abismal entre las multitudes. Note que son creyentes, claro que son creyentes, pero los cercanos a Él, a los que Él quiere enseñarles su caminar, corregirlos, instruirlos, por el tema, discipularlos, es aquellos que están con todo su corazón de poder aprender
y llegar a ser como su maestro. Eso se llama discipulado. Y para mí tan importante porque fíjese que el primer verso que quisiera leer está en Lucas capítulo 14. Lucas 14, 27. Dice en muchas versiones, ¿verdad? En esta versión que estoy manejando, dice que el que no carga su cruz, no cargue la de otros, no, su cruz. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. En otras versiones, ¿verdad? También se pone diferente, pero siempre con el mismo sentir. Ahí el que no carga su propia cruz para seguirme luego no puede ser mi discípulo. Entonces, al buscar las diferentes versiones, nos damos cuenta que son algunas, hermanos, que son un poquito más fuertes. Si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les digo, oiga, no pueden ser mis discípulos, dice la versión del lenguaje sencillo. Cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces, hay mucha riqueza, pero claro, conlleva sus bendiciones. Pero para esto hay que tomar la cruz, conlleva una prueba, y eso nos va a hacer que podamos desarrollar algunas cosas. La Biblia Kadosh, como es una Biblia hebrea, dice: cualquiera que no cargue su estaca de ejecución, donde lo van a ejecutar a uno, y venga en pos de mí, no puede ser mi talmid, que es un discípulo. Y podemos chequearlo en algunas otras versiones y se va a dar cuenta que es un desafío, pero al mismo tiempo es una bendición. Entonces yo quiero conducirlo a usted hoy, y seguramente hay más. Yo pues estoy trabajando en series de 7, pero aún podemos ver a los 12 apóstoles que eran discípulos, y podemos verlo porque vamos a hablar de las pruebas de un discípulo, de las pruebas del discipulado. Y por eso le decía: el que no tome su cruz, dice el Señor, su propia cruz, no la cruz de otro, y siga y venga en pos de mí. Pero la cruz, ¿qué es? La versión Kadosh era una estaca de ejecución. ¿La cruz para qué es? Para morir. Por eso Pablo decía: yo muero cada día. Y es muy importante que veamos estas cosas, porque yo le decía al inicio, poniendo un poquitito de hermano de base, es que Jesús, usted lo mira, estúdielo, ponga discípulos y multitud y se va a dar cuenta. Después de hablar con toda la multitud, por ejemplo, y hablar de las parábolas, les decía: hey, discípulos, vengan para acá, a ustedes, en lo secreto, les voy a explicar lo que no le explico a las multitudes. Por otro lado, cuando el Señor miraba a las multitudes y tenían hambre, habría que darles de comer. Si usted se da cuenta, lo que hacía el Señor es que Él partía el pan, el Señor. Y ya partido el pan, Él daba el pan a los discípulos. Le daba el pan a los discípulos. Hasta ahí llegaba lo del Señor. Y los discípulos hacían que el pan se multiplicara cuando se lo daban a todas las demás personas que eran las multitudes. Entonces el Señor a los discípulos y los discípulos a las multitudes. Hay una gran diferencia. Por eso tal vez uno de los centros, y sigo poniendo un poquitito, hermano, de base de cosas tan tremendas que tal vez las voy a repetir. Por ejemplo, en el libro, ayer estudiamos con los del discipulado para enderezar y poner borrón y cuenta nueva y alinearnos todos. Yo recuerdo que hay un texto que creo que está en el libro de los Hechos, la versión de las Américas, Hechos 11:26. ¿Sabe qué dice? Ese texto no se lo di, pero ahí dice que en Antioquía por primera vez se le llamó, oiga, a los discípulos cristianos. Y tal vez no lo digo con el énfasis que lo debería decir, pero pongamos ahí Hechos 11:26. Lo que quiero llamar la atención, venga conmigo, tal vez aquí lo vamos a ver, o si no lo puedo derivar. Pero Hechos 11:26 dice que en aquel lugar en Antioquía se llamó por primera vez, pero aquí está el punto: no a los creyentes, no a los creyentes, sino a los discípulos se les llamó cristianos. Cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía. Y se reunieron con la iglesia, dice, por todo un año. Y enseñaban a las multitudes. Enseñaban a las multitudes. Pero oiga, qué interesante. Y a los discípulos, no a los creyentes nada más, a los discípulos, noten, no a las multitudes que seguían a Cristo, no, a los discípulos con amarillo se les llamó cristianos.
por primera vez en Antioquía. O sea que de ahí se les llamó cristianos. Pero perdónenme, hay que detenernos un ratitito en esto. No fue los creyentes. Entonces ser discípulo es una estatura espiritual. A ellos se les llamó cristianos. Yo sé que aquí voy a colisionar y puedo sonar un poquitito conflictivo, pero no dice que a los creyentes se les llamó cristianos en Antioquía, sino a los discípulos se les llamó cristianos. Entonces, ¿usted es cristiano? Sí. Entonces tiene que ser discípulo. Sí, hermano, ¿usted ya tomó su cruz cada día y ya fue en pos de Jesús? Sí, entonces sí es discípulo. No es tan sencillo, pero sí con el corazón deseoso de aprender la palabra. Ahora, después de estos minutitos que hemos tomado, yo quisiera conducirlo a usted a que veamos las pruebas de algunos discípulos y tal vez voy a entrar de lleno porque son discípulos cercanos. En el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, verso 4 y verso 5, mi Biblia nos habla de un discípulo en el cual el Señor tenía toda su confianza. Se llamaba Judas Iscariote. Judas, ¿sabe qué es? Judá, alabanza. Y Judá Iscariote, o Judas Iscariote, y note, uno de sus discípulos. Judas era uno de sus discípulos, el que le iba a entregar dijo, verso 5, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Ok. Entonces, por las razones que lo dijo, usted lo puede leer en su casa con una tacita de café tranquilo. Pero entonces me doy cuenta en el número 1 hoy, que vamos a ver, en el número 1 que es Judas, que hay una situación que nos debe llamar la atención. Judas no es cualquiera. Judas tenía algunas gracias que no tenían los demás. Por ejemplo, Judas, para mí, entre todos los discípulos, él tenía una unción de finanzas, sabía manejar las finanzas. No solo era porque el Señor no le tenía confianza, saludaba de beso a Jesús, ¿qué le parece? Cuando están en la Santa Cena, está Juan de un lado y Judas del otro. Estaban a la par del Señor. Pero por eso el discipulado es tan importante y por eso es que hay un giro que en alguna manera uno lo pierde, tal vez yo lo perdí, lo estoy recuperando. Es que el liderazgo de la iglesia se debe de elegir en medio de los discípulos. Le repito, el liderazgo de la iglesia se tiene que elegir en medio de los discípulos. ¿De dónde se basa ahorita, hermano Germán? En el libro de Hechos, capítulo 6, verso 2, dice que tenían que elegir a muchos de ellos. Eligieron a 7, que uno le llama diáconos, de alguna manera. Pero los eligieron ¿en dónde? Los eligieron dentro del discípulo, dentro del discipulado, dentro de los discípulos. Y entonces Judas es uno de ellos, o tal vez aquí voy a necesitar un poquitito de una limpiadita que está muy creepy esto. A ver si me limpian ahí, por favor, y tal vez no voy a poder usar sino voy a usar otro. Ahí rapidito lo podemos hacer. Entonces, lo que yo quiero llevarlo en lo que nos arreglamos ahí en la pizarra es que Judas era un apóstol de un oficio importante, cercano al Señor, se sentaba a la par de él, pero que de pronto da un giro, hermano, y perdóneme, a la doctrina. Cuando uno lee, uno puede leer, tiene tal vez, desde el ángulo humanista, tiene razón, porque es un perfume de 300 denarios. Otras versiones, ¿sabe qué dicen? El sueldo de un año. ¿Cuánto gana usted? ¿Cuánto gana usted? ¿Cuál es el sueldo mínimo aquí en Honduras? 11,300, 11,700. No saben el sueldo mínimo, no saben. Póngase que fueran 12,000 por 10, 120,000 lempiras es lo que estaba dando esa persona. Y entonces él dice, ¿por qué dan esto? ¿Por qué lo derraman el Señor? Mejor se lo hubieran dado a los pobres. Y todo tiene su razón. Y todo tiene su motivo. Pero lo que está girando aquí, la prueba que no está pasando, que sale reprobado, es que es en la doctrina. ¿Por qué? ¿Será malo darle a los pobres, hermano Germán? De ninguna manera, de ninguna manera. Es más, la Biblia dice que le demos a los pobres. El que le da al pobre, Jehová le presta.
Dicho sea de paso, ahora que hemos tenido estas lluvias, a los que yo pastoreo, silos de José, traigamos nuestras ayudas. Voy al punto otra vez. Entonces, ¿será malo dar a los pobres? No. Pero hay 3 formas de ofrendar en Dios. La primera es el diezmo. Sé que a algunos les molesta, pero es bíblico, entonces nos vamos a poner con eso. Son los diezmos del Señor, no del pastor. Son los diezmos del Señor. 1. 2, están las ofrendas. Y 3, está lo que dan a los pobres. Entonces, sí tiene su lugar. Pero dice la Escritura, amarás al Señor por sobre todas las cosas. Al que primero hay que darle es al Señor. Y entonces Judas pierde Judas pierde la doctrina. Porque él se molestó porque derramaban en el Señor una ofrenda que dieron como de 10 del salario de un año. Son el salario, hermano, de 10 meses. Eso es lo que están viendo ahí. Lo que le quiero trasladar a usted es que entonces esto es tan interesante porque entonces desvió la doctrina y puso ya puntos humanistas. Porque dijo, mire, ¿qué dar diezmos y ofrendas? Hay que darle a los pobres. Está bien. No es que esté mal lo que dijo Judas, pero en el orden que lo quiso poner, sí. Porque él se molestó porque le estaban dando al Señor. Y dijo, ¿por qué no le dan a los pobres? Yo diría, Judas, tenés razón. En parte, primero hay que darle al Señor. Luego pueden ofrendar. Y si usted quiere ofrendar y dar a los pobres, perfecto. Pero no antes de darle al Señor. Eso, hermano, es doctrina. Y por eso la prueba de Judas fue la doctrina. Y claro, hermano, ya ahí hay otra. Para mí salió reprobado. Y entonces es importante, usted que está aquí conmigo, espero que este sea el rojo. Entonces, ¿cómo salió en la prueba? Reprobado. Una R, reprobado. No lo logró. ¿Por qué? Porque su prueba era ¿cómo estás en la doctrina? Y déjeme decir algo de esto. Por eso es que en el giro que estoy dando para recuperar algunas cosas que se dejaron de hacer como se debían, y cuyo culpable solo puedo ser yo, yo recuerdo cuando mi apóstol Sergio nos llamó a los ancianos, o iba a llamar a ancianos, ¿y dónde los fue a elegir? En medio del discipulado, de ahí fue a sacar a los ancianos. Y entonces, ¿sabe por qué es importante? Porque entonces el discípulo tiene doctrina, aunque aquí Judas falló. Pero es importante que nuestros liderazgos tengan doctrina. Por ejemplo, usted lo pone en alabanza. Si tiene doctrina, va a saber hasta dónde son los límites. Si no, va a poner cualquier música. Entonces, si tiene doctrina, va a saber escoger su liderazgo. Porque entonces no va a poner a uno que sea muy competente, pero es nuevo. Entonces, como sabe doctrina, va a decir, no hay que poner a un neófito. Yo creo que a él lo puedo llamar, pero todavía no. Que camine, que desarrolle. Muy bien. Entonces, cuando estoy viendo esto, quiero llevarlo a la prueba que tuvo otro de los líderes. Y ese otro líder, hermano, que era otro discípulo del Señor cercano, era Tomás. Era Tomás. Y entonces, usted sabe, quiero llevarlo aquí a la historia que tenemos aquí en Juan capítulo 20, verso 25. Entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les dijo, si no veo, fíjese, si no veo, primero sus ojos, en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos, y pongo mi mano en el costado, no creeré. Entonces, dice la Escritura, 8 días después sus discípulos estaban otra vez dentro, y Tomás con ellos. O sea que la primera vez no estaba Tomás. Y estando en las puertas cerradas, Jesús vino, se puso en medio de ellos y les dijo, pasa a vosotros. Entonces luego dijo Tomás, acerca aquí tu dedo, mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Cómo nos tenemos que cuidar? Porque Tomás, hermano, otra vez, Tomás ahora fue probado en su fe. La prueba fue su fe, pero incrédulo. Hubo incredulidad, incrédulo. Y entonces, si lo calificamos, hermano, sale reprobado en la primera. Porque entonces, yo comentaba un poquitito con los hermanos del discípulo y les decía, ¿qué le pasó a Tomás? ¿Por qué le están hablando de eso? Porque él no llegó al culto. Mire qué cosa esa. Él no llegó al culto. Tal vez no era el domingo en la mañana, porque a veces hay pueblo de Dios que no son discípulos,
que no son discípulos y que el culto del domingo en la mañana es el bueno. O deje a veces uno de pastor. No, este mensaje lo quiero para el domingo en la mañana. Eso se cometen errores. Pero Tomás no llegó a un culto. Cualquier parecido es simple coincidencia. Y fue un culto de una gloria tan tremenda que se apareció el Señor. Entonces le dijeron, mira, Tomás, fíjate que vino el Señor en el culto. No, yo no creo. Si yo no veo, mira hasta dónde estaba ya. Estaba saliendo reprobado. ¿Por qué? Porque él estaba diciendo, si yo no lo veo con mis ojos. Y es que, ¿sabe qué? Aquí no es ver para creer. Aquí en el Evangelio es diferente. Hay que creer para poder ver. Parece un juego de palabras, pero él dice, yo solo veo y lo que yo veo, yo lo creo. Y es al revés. Lo que yo creo, lo voy a poder ver. Por ejemplo, le dicen a Abraham, atrévete. Mira hasta donde tú llegues. Tu mirada hasta ahí va a ser. Tenía que creerlo. Y como lo creyó, Dios, tú lo dices, Señor, amén. Hasta allá llego. Mire la visión, hasta ahí voy a llegar. Note que entonces en el Evangelio primero es creer para ver. Y entonces el Señor ya lo pone, ¿verdad? Y él ya llega el otro culto y le dice, Tomás, no viniste al culto pasado. Aquí entre usted y yo, ¿a cuántos cultos de su congregación va usted? Porque el verdadero discípulo, hermano, va a todos. Hay un esfuerzo, hay una llama encendida. Y entonces, hermano Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Dichosos los discípulos, oiga, los que no vieron y sin embargo creyeron. Primero creer para después ver. Así son las cosas en el Evangelio. Entonces empiezo a ver cómo el Señor, hermano, empieza a actuar y empieza a examinar. Seguramente si usted es discípulo, se va a examinar. Estas son las pruebas de un discípulo. Mantenerse en la doctrina, mantener la fe. De eso ya estuvimos hablando el domingo pasado. Pero ahora, en este punto, vamos a ver a Pedro. Vamos a ver a Pedro. En uno de los pasajes que más me llaman la atención, porque creo que no es de los evangelios, sino vamos a ver a Pedro, que era el jefe de ellos. En el capítulo 10, fíjense que quiero leerlo, del libro de los Hechos, capítulo 10. En el verso 14, vamos a leer 2 versos. Mas Pedro dijo, de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. En el verso 15, de nuevo por segunda vez, llegó a él una voz y le dijo, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Y esto sucedió 3 veces e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. 10:15. El 10:15 es el que más me interesa. De nuevo, por segunda vez, llegó a él una voz y dijo, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Muy bien. Entonces, aquí hay una lección, hermano, y esta nos sirve, mira, ¿sabe cómo? Nos queda como anillito al dedo en los días que estamos viviendo. Le voy a decir por qué. Porque aquí están hablando de salvación total, de salvación integral. ¿Por qué? Porque los judíos en aquellos días, perdónenme, esto es un poquito fuerte, a los que no eran judíos les tenían un calificativo, les tenían un epíteto muy, muy fuerte. Decían que eran perros. Y entonces, cuando Jesús vino, póngame cuidadito en esto, seguramente iba Pedro ahí, vino aquella sirofenicia, que era una mujer libanesa. Y el Señor le dijo, no te puedo dar el pan de los hijos, no es correcto que te dé el pan de los hijos, no se lo puedo dar a los perrillos. Mire lo que le dijo. Y aquella mujer libanesa le dijo, Señor, es cierto, pero aunque sean las migas, dame. Lo que quiero conducirlo es que cuando el Señor le preguntaban, él decía, yo solo vengo a las ovejas perdidas de Israel. Y tal vez con esa idea se quedó Pedro. Pero cuando Pedro está, mire qué lindo esto. Había un hombre que era romano, era el centurión, creo que se llamaba Cornelio, en este capítulo 10 tendrá que estar. Y este Cornelio, sin ser judío, sin conocer bien el evangelio, daba sus ofrendas a los pobres. Fíjese que él no iba al culto. Mire qué cosa, él no iba al culto porque no tenía esa fe. Pero aunque no iba al culto, mi Biblia dice que daba ofrendas para los pobres. Y eso a Dios le gustó. Subió como un aroma agradable. Dios lo vio como una ofrenda memorial y le dijo, te voy a mandar la salvación total.
te voy a dar la salvación integral. Entonces le dice: Pedro, te voy a preparar. Pero como el Señor conocía a Pedro, que era un discípulo, le dijo: mira, Pedro, la salvación es para todos, no solo para ustedes. Y entonces, hermano, yo quiero hablarle que le hicieron un examen sobre la salvación. Y le voy a hacer un examen ahorita a usted. Le hicieron una prueba sobre salvación. ¿Cómo lo puedo poner? Salvación integral, salvación total. Y fíjese que le están diciendo: yo quiero que vayas a hablar con aquel romano. Entonces Pedro dice: yo no voy a ir a hablar con un gentil impuro. Y entonces, para que Pedro entendiera, le bajan, hermano, le bajan un lienzo con animales puros e inmundos del Antiguo Testamento. Y una voz que le dice: Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: yo nunca he comido nada impuro, de mis labios no ha entrado nada impuro. Lo que el Señor le estaba tratando de decir es: ahora vas a salirte de tu cajón, fuera de la caja, hay que apuntar. Como dicen los gringos, out of the box, ahí fuera de la caja. Le dijo: mira, no solo ustedes los judíos son salvos, Cornelio el romano está haciendo algo, llévale tú el evangelio. No, Señor, es impuro. No llames impuro al gentil, porque yo lo he limpiado. La salvación es total. Y entonces Pedro algo durito, porque se lo bajó 3 veces, una revelación con un lienzo. Y entonces me llama la atención, porque entonces Pedro ya salió aprobado. ¿Por qué? Porque fue con Cornelio y aprobado, voy a ponerle aquí. Pedro fue con Cornelio y le pudo predicar la palabra. Y entonces, ¿por qué nos queda como anillo al dedo, hermano Germán? Porque fíjese que hoy hay tiempos donde hay una guerra entre Israel y palestinos. Y lamentablemente hay muchos discípulos o muchos creyentes que por no tener doctrina, así lo voy a decir, muchos creyentes que por no tener bien la doctrina hacen comentarios malos, comentarios de que vamos a orar por Jerusalén, está bueno, es Biblia, oremos por la paz de ellos, está bien, pero no para maldecir a los demás que están en contra de Israel. Ni todos los de Israel son buenos, ni todos los de Palestina son malos, así no funciona esto. Sino que si usted se da cuenta, ya lo vimos, lo hemos predicado, pero se lo repito para que lo vaya usted dejando, porque esta es una prueba en el discipulado. ¿Qué hacemos con los que están muriendo en Palestina, los que están muriendo ahora allá libaneses? No es que se mueran, no, hay que verlo bien. Entonces, ¿cuenta usted esto? Ya lo hemos predicado. ¿Quiénes son los primeros que adoraron al Señor? No fueron judíos, fueron los árabes, que venían de Oriente. Algunos creen que eran los de la escuela de Daniel de muchos años atrás. Esos eran de Irak. Y hubo creyentes de Irak. Número 2, Siria va a caer, pastor. Isaías 17:1, Damasco será destruida. Sí, pero entre ellos pueden haber salvos. ¿No se recuerda que Naamán el sirio? ¿No se recuerda que Pablo iba camino a Damasco cuando se convirtió? Entonces, tenemos que ver que habían de esos. Yo le decía a los hermanos: ¿de dónde cree que se puso la madera? A ver, no es madera, pero hagamos de caso que esta es la madera, aquí abajo. Que esto fuera madera del templo de Salomón. ¿De dónde salió esta madera del templo de Salomón? ¿De dónde era? Del Líbano. Hiram era libanés y era amigo de David y de Salomón, y te dijo: te mando. Bueno, es más, Salomón le dijo: mándame madera de la tuya. El templo de Salomón, su madera, ¿de dónde era? Libanesa, era de la madera del Líbano. Entonces, yo quiero que usted vaya tomando nota. ¿Quién fue el que dio el visto bueno, el que firmó cartas para que los israelitas les dieran madera y pudieran reconstruir su templo después de 70 años del cautiverio en Babilonia? ¿Quién fue? Ciro el persa. ¿Y persa qué son? De Irán. El mayor enemigo ahorita de Israel allá es Irán, pero no todos, hermano, ese es el punto. Nos están haciendo una prueba de salvación. Entonces, el que llevó la cruz del Señor era el cirineo, Simón el cirineo. Este Simón el cirineo era de África, de Cirene, pero ahí eran musulmanes. Ya llevamos 5. ¿Qué más habrá? Hermano, la viuda de Sarepta era libanesa y fue el que le dio de comer a Elías.
La sirofenicia, ya le dije que era libanesa también. Entonces, ¿cuántos hay de Irán, de Irak, hermano, de Líbano? A ver, un palestino, hermano Germán, y el rey palestino llamado Aquis, cuando a David lo seguía Saúl, Aquis el palestino le dijo: venite conmigo, David, venite para acá, sé de mis guerreros. ¿Qué le parece? Y claro, David peleó contra Goliat, que era de los palestinos, de los filisteos. Pero hermano, no todos, por favor. Mi Biblia dice en Hechos 10, aquí también tendrá que decirlo. Estoy en 10:14, pero si yo bajo al 10:34, dice en el 34, entonces, a ver, ahora dice Pedro, abriendo la boca: ciertamente entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo, les acepto. Entonces, mire qué cosa, ya que tiene su Biblia ahí con un cafecito, yo aquí me pusieron agua, pero ahí usted en su casa, ese capítulo 10 de los Hechos es maravilloso. Entonces Pedro fue y le fue a hablar la palabra a este Cornelio. Y mire el respaldo, qué tremendo. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Cornelio y su familia y sus amigos y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado sobre los gentiles. ¿Cómo sabían ellos eso? Porque dice en el verso 46, pues les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. ¿Qué le parece? Entonces Pedro conoció bien la salvación. Si usted es discípulo, va a entender bien la salvación. No todos los de Israel son buenos, ni todos los palestinos son malos. No pueden haber oraciones de que maldiciendo a los pueblos de allá. No, Señor, que haya paz. Mira, los niños que mueren, pon tu mano, que haya paz. Está bien, porque de todos los árabes hay un avivamiento árabe que hay que tomar nota. Y me debe haber quedado corto con con otros ejemplos que hay. Pero con esto yo quiero llevarlo, y ya vamos avanzando en el tiempo, porque en el libro de Segunda Reyes capítulo 2 hay otro personaje. Y este personaje, a ver cómo lo aplico aquí, este es Eliseo. Hermano Germán, ¿y Eliseo por qué dice usted que es discípulo? Porque es discípulo de Elías. Es discípulo de Elías. Para que haya un traspaso, un relevo en las generaciones, los que vienen atrás, ustedes jovencitos, tienen que ser discípulos. Para que uno de pastor pueda ir corriendo con la estafeta, los gringos creo que le dicen batún, no me pregunten por qué, más me suena como palabra francesa, la estafeta en la carrera de relevos que van. Cuando uno termine de correr, va con la estafeta y la entrega. ¿A quién? A la generación que viene atrás. Pero ustedes jóvenes, esa generación, para entregarles la estafeta, tienen que ser discípulos, si no, se echa a perder. ¿Por qué? Porque como no tienen doctrina, entonces ponen sus ideas, lo que les parece bien, hacen alabanza con esto, sirven de esta manera, tienen sus criterios para la gente que va a subir, servir, y se vuelve algo terrible porque no tienen doctrina, no son discípulos. Ahora, Eliseo, en Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 2, Elías le dijo a Eliseo, para que lo entendamos bien, el maestro le dice a su discípulo: te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado hasta Betel, subrayenme Betel. Pero Eliseo dijo: vive el Señor y vive mi alma, que no me apartaré de ti. Y descendieron a Betel, los dos Betel con amarillo. ¿Por qué me sirve este ejemplo? Porque le estaba diciendo, ¿qué es Betel? Casa de Dios. ¿A dónde vas, Elías? A la casa de Dios. ¿A qué vas? A congregarme. ¿A qué vas? Es que yo me alegré con los que me decían, vamos a la casa del Señor. Yo no me alegré con los que decían, vamos a ver el culto en Zoom. Hacían, no, ya. Yo, hermanos, invéntense algo. El COVID ya pasó, ya invéntense algo, otra cosa. Invéntense algo nuevo. Pero usted sabe que hay gente que todavía está en el COVID. Usted que se quedó ahí,
Sacúdase ya de esto, hermano, ya no puede ser. Porque entre la prueba del discipulado, entre la prueba del discípulo era, le dice el maestro Elías a Eliseo, yo voy a Betel, ¿qué es? Yo me voy a ir a congregar, yo voy a la casa de Dios. David dice, yo me alegré con los que decían, vamos a la casa del Señor. El discípulo debe congregarse. Porque yo encontré hace muchos años a un hermano que me grabó, me golpeó mi corazón y eso nunca se me olvida. Que él entendió que él solo tenía que venir el día que le tocaba servir. ¿Qué le parece eso? Entonces yo vengo al culto cada 5 semanas. Por favor. Entonces la prueba de Eliseo es, ¿te vas a congregar o no? Entonces, ¿te vas a congregar o no? Es congregarse. Esa era la prueba. ¿Te vas a congregar o no? Yo me voy a ir, yo te dejo aquí, no, no. Mire la forma de contestar del discípulo. El discípulo le dijo, vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti y descenderé a la casa de Dios. Vive tu alma, vive el Señor y vive tu alma, que yo no me dejaré de congregar. Llueve, eterno relampague. Si usted tiene carro, ¿cómo se va a dejar de congregar? Si usted puede ir, ¿cómo? Es que esto, por eso es tarea del discípulo. Estas son las pruebas del discípulo. Y me parece a mí que Elías salió aprobado. Aprobado. Qué bonito cuando usted va a pagar con su tarjeta de crédito, va con la que usted está enamorando, piden comida, saca su tarjeta y la pasa y aprobado. ¿Y cómo se siente ¿qué más quieres, mi amorcito? No, pedí postre, ¿algo más? Hombre, ¿querés llevarle algo a tu mamá? Pedilo. Y cuando pasa la tarjeta que le dicen que declinado. No pasó la prueba, ¿verdad? Nunca le ha pasado a usted eso. Está aprobado. Pero mire, aquí hubo algunos que salieron reprobados. Se están riendo. ¿Alguna vez les pasó a ustedes eso? Pedí algo más y de repente pasa la tarjeta de pásela otra vez, declinado. Pásela otra vez, 3 veces negó el Señor 3 veces negó Pedro al Señor. Pásela 3, pásela 7 veces, 7 vueltas dieron Jericó hasta que, Dios mío, aunque sea un cheque o algo, hace uno ahí. Bueno, es para que no se me duerma. Déjeme avanzar un poquitito más. Este es un pasaje muy conocido y creo que voy con el tiempo hasta adelantado. Porque todo lo que yo quiero llevarlo es la importancia primero, hacer énfasis, la importancia del discipulado. Vino la hermana Doris a preguntarme, pastor, ¿cuál es la idea central de lo que usted va a hablar hoy? Que para elegir liderazgo en la iglesia hay que sacarlo del discipulado. ¿En qué se basa? En el libro de los Hechos, capítulo 6, verso 2. Pastor, pero es que en el discipulado para Jesús todos eran iguales. No, porque en Hechos 6, 2, déjeme que solo diga esto, en Hechos, capítulo 6, verso 1 y 2, le quiero contarle la historia rápidamente, que usted la vea conmigo. Déjeme tener listo todo aquí con los hermanos, a ver cómo lo logro, para que puedan tener ellos ahí muy bien. Entonces déjeme llevarlo aquí. Vamos a ver, si lo pueden poner ahí en la pantalla, solo para darles este ejemplo. Por aquellos días, dice, a multiplicarse, mire, no el número de los creyentes, ya se dio cuenta, se multiplicaba el número de los discípulos. Y déjeme decir algo de esto. Entonces no era tanto que venía gente nueva, sino lo que se refiere aquí es que de los creyentes que venían, muchos decidían tomar su cruz, ir en pos del Señor y seguirlo, meterse en el discipulado y aprender. Entonces aquí se multiplicaban los discípulos. Pero surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de alimentos. Había silos de José. ¿Cómo se llama en su iglesia? Había bancos de alimento. Había buen samaritano. ¿Cómo se llamará en su iglesia cuando ayudan al necesitado con alimentos? Entonces los 12, esos son discípulos, convocaron, y esto me llena mi corazón. Mire qué tremendo esto. Convocaron a la congregación, no de los creyentes, de los discípulos. Y cuando los congregaron, oiga,
dijeron, no es conveniente que nosotros, está hablando Pedro, descuidemos la palabra del Señor para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros. ¿Quiénes vosotros? Entre la congregación de los discípulos. Escoged entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Iban a elegir liderazgo. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra, lo que le corresponde a un pastor. Pero sus ayudas, su staff, sus diáconos, sus ancianos, dentro de la congregación de los discípulos. Entonces Pedro fue a la congregación de los discípulos y entonces escogieron a Esteban, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles. Después de orar, pusieron sus manos sobre ellos. Y en fin, ahí dice luego, y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba. Otra vez, el punto para mí central era de dónde se elegían los líderes. De la congregación de los discípulos. Muy bien. Bueno, déjeme avanzar un poquitito más. Venga conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 10, verso 41. Esto se me hace que es más para los anfitriones. Déjeme un poquito para todos. ¿Qué es un anfitrión? El que abre su hogar para los discipulados. Déjeme que le diga algo. A los que yo pastoreo, a la congregación de creyentes y de discípulos que queremos que se multipliquen los discípulos, que estos creyentes se conviertan en discípulos. A todos aquellos que son nuevos y empiezan a venir, si usted quiere abrir su hogar para que le vayan a enseñar la doctrina cada 15 días, por favor apúntese. No sé si tenemos el correo de Gerardo Saibe. ¿Qué será? gsaibe@benecerhn, tal vez lo ponen ahí porque es importante. Entonces, solo voy a leerle Lucas 10:41. Respondiendo el Señor le dijo: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas. Verso 42. Entonces dice, pero una sola cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar un poquitito de Marta. Marta era una anfitriona y también interesante porque era discípula, porque desde el momento que abría su casa para que le fueran a enseñar, se convertía en discípula ella también. Hay otra discípula en la Biblia que como discípula solo aparece una, creo que es Dorcas, pero voy a referirme ahorita aquí a Marta. Entonces Marta está en el discipulado, y mire qué interesante, en el discipulado de Jesús. Y note que no se desanimaba Jesús. ¿Cuántas personas tenían el discipulado de Jesús en Betania? Marta, María y Lázaro, que siempre tenía juego el día del evento y nunca llegaba. Lázaro se salía, no llegaba. O sea que el Señor llegaba solo a enseñarle a Marta y a María. Entonces, cuando su discipulado sea pequeño, no se sienta mal. Si Jesús tenía uno de 3 y de los 3, solo 2 llegaban. Y de los 2 que llegaban, Marta tenía un problema, que Marta se pasaba en lo que llegaba el Señor. María se tiraba, hermano, a poner atención, se humillaba ahí a poner atención y adorar al Señor. Y entonces Marta, una vez cansada, le dijo: Señor, mira, ya esta no ayuda en nada. Entonces le dijo el Señor: Marta, Marta, cansada estás, tienes muchos quehaceres. Cuando yo vengo a enseñar, te estás preocupando por el café, la semita, los panecitos, y esta, tu hermana, no le voy a quitar, ella se llevó la mejor parte. Cuando Lázaro muere y resucita después, ahí estaba Lázaro ya en el discipulado. Entonces Jesús tuvo un discipulado de 3 personas. Y aquí hay algo lindo que algunas veces lo hemos repetido. Marta, María y Lázaro es las 3 posiciones del cristiano normal. Hay momentos, hermano, que usted está como Lázaro con nueva vida. ¿Y qué le toca al culto? Ir a oír la palabra del Señor. La fe viene por el oír la palabra del Señor. ¿Qué otra posición hay? Que hay momentos después de que usted está ahí que hay que adorar al Señor. Está adorando. Y hay otro momento más que usted puede algún día también servir. Entonces no es una posición, no solo es adorar, no solo es oír, no solo es servir. Marta estaba cansada por sus muchos quehaceres,
Pero note usted que las tres posiciones es que hay cultos donde usted llega a oír, hay cultos donde usted está adorando y hay cultos donde a usted le va a tocar servir en un equipo. Son las tres posiciones del cristiano normal. Pero cuando está Marta aquí, Marta, estás cansada, preocupada, molesta por muchos quehaceres. Entonces, ¿sabe qué? Voy a poner aquí, Marta estaba afanada. Y voy a aprovechar, como pastor de algunos aquí, afanada. ¿Por qué? Por muchos quehaceres. Déjeme que le dé un giro aquí. Por muchos privilegios. ¿Y cómo salió entonces? Reprobada. Jesús no le vas a decir a esta raganota que se levante. No, le dijo, ella vino, está adorando, ¿cómo le voy a quitar eso? Se llevó la mejor parte. Pero entonces déjeme darle un consejo. Hermano, yo voy a hablar ahorita como pastor de los que yo pastoreo. Valga la redundancia. Si usted es casado, junto con su esposa y sus hijos, si quieren, métanse a un equipo a servir, a uno, para que le dé tiempo a venir al culto, servir al Señor, adorarlo, escuchar y servirlo en algún momento. Pero hay algunos que se meten en 5 privilegios. Están en sala cuna, van a atender a los niños, están con un equipo de servidores, aparte van al discipulado, también van a la escuela profética, van a sabiduría empresarial. Tienen tantos privilegios que no les da tiempo a hacer nada. Y solo pasan en quehaceres sirviendo y nunca se sientan a oír. Nunca tienen tiempo para adorar. Y Dios busca ¿qué? Adoradores en espíritu y en verdad. Y mi Biblia dice, el Señor tu Dios adorarás primero y a Él solo servirás. Número 2, adorar, servir y escuchar. Son las 3 posiciones del cristiano normal. Entonces Marta era una anfitriona del discipulado. Pero hermanitas, el discipulado no, mire, si usted quiere dar una comidita está bien, pero el discipulado no es un culto donde vamos a cantar, va a haber turnos de profecía, vamos a recoger ofrenda. Y nosotros aquí no hacemos eso. El discipulado tiene que llegar el maestro que va a dar la clase, si quiere tener una pizarrita o algo, o ahora en alguna su pantalla, si él quiere, dar su tema, alguna pregunta más e irse. Porque hay otras actividades familiares que tal vez van a hacer. El discipulado, qué sé yo, va a ser de 2 a 3 de la tarde, 3:30 por las preguntas, y luego, hermano, gracias. No se va a quedar viendo televisión ahí, hoy juega el Olimpia contra el Maratón, y después viene una película. No. Vaya, entregue el tema y se va. Muy bien. Sé que ahorita se han de haber puesto molestos algunos, pero mejor les digo cómo es que funciona. Me quedan unos minutitos. Leyendo esto, voy a llegar a un momento medular tremendo. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 26. Mire cómo dice este pasaje. Aquí está. Hago un paréntesis rápidamente. Aquí voy a matar 2 pájaros de un tiro. Aquí, acompáñenme aquí. Aquí está el anciano Gerardo Saibe, gsaibe@benecer.hn. Este correo es para usted que es nuevo y quiere abrir un discipulado en su casa. Lo abrimos con todo gusto. Si usted parte de la iglesia de Benecer, lo abrimos, hable con Gerardo Saibe. Si usted fue discipulador y quiere volver, hable con Gerardo Saibe. Si usted quiere ser un discípulo y quiere ir al discipulado, aprender para luego ir a enseñar, aquí está el anciano, gsaibe@benecer.hn. Muy bien. Ahí sí que todo por el mismo precio. Entonces déjeme llevarlo a algo más. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 26, hay algo que me llegó a mi corazón poderosamente. Y es que es la prueba para un discípulo llamado Juan. Ese es el número 6. Para un discípulo llamado Juan. Esa J no me quedó como quería, pero ok. ¿Qué va a pasar aquí? ¿A dónde quiero conducirlo aquí? Venga conmigo. Versos 26 y 27. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo con amarillo, no al creyente, al discípulo, a quien él amaba, que era Juan, que estaba ahí cerca, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Verso 27. Después dijo al discípulo, no al creyente. Por favor,
el que es discípulo, obviamente, es un creyente, pero no todo creyente es un discípulo. ¿Me entiendes, Méndez? No me explico, Federico. Mire esto, todo discípulo es porque algún día fue creyente, así empezó. Pero no todo creyente se ha convertido en discípulo, porque para ser discípulo hay que tomar su cruz cada día, ir en pos del Señor, si no, no puede ser discípulo. Y entonces le dijo al discípulo: hey, tu madre. Desde aquella hora el discípulo que la recibió en su propia casa. Ahora, lo que me llamó aquí es el contexto, porque en este pasaje, ¿dónde estaba Jesús? Estaba en la cruz. Jesús estaba en la cruz, en su mayor momento de debilidad. Ahí no estaba caminando sobre las aguas, ahí no estaba haciendo milagro, ahí no tenía su transformación en una ropa de luz, en aquel monte donde estaba Moisés y Elías. Aquí no se estaba haciendo invisible, aquí estaba débil, golpeado, amoratado, aquí estaba crucificado. Y entonces lo tremendo es que estaban ahí las mujeres, pero dice que Juan también estaba ahí. Y entonces esto me llamó poderosamente la atención. ¿Sabe qué? Yo dijera algo. Entre todas las pruebas, esta es la que más llegó aquí a mi corazón. ¿Por qué? Porque ese es el cuerpo físico de Cristo. Le ruego toda su atención. Si está con un cafecito ahí, tomen su traguito de café y enfóquese aquí, por favor. No quiero que se me vaya de esto. Ahí estaba Juan, solo un discípulo. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Las demás eran mujeres, ahí estaban. Quiere decir que a la hora de la crucifixión, mire la prueba, a la hora de la crucifixión, a la hora que el cuerpo físico de Cristo estaba débil, todos se fueron. Solo Juan estaba ahí. Entonces, ¿cómo lo quiero aplicar? A la hora del cuerpo, ya no físico, no que místico, en su momento más débil, es cuando el discípulo tiene que estar ahí. Y entonces ahora, después de que hemos vivido momentos tan duros, porque el cuerpo místico está mal, la iglesia pasó por el COVID. A nosotros aquí en Honduras, en San Pedro, nos vinieron los 2 huracanes. Hermanos, se perdieron empresas, usted no sabe qué cantidad. Empresas pequeñas desaparecieron, empresas medianas también. Ya no pudieron, como no se podía vender. Recuerden que no se podía vender. Ya que a uno le daban permiso y a otros no, esa es harina, otro costal en la que no me voy a meter. Pero no a todos les dieron permiso. Usted quería trabajar. Imagínense que usted era chofer de un bus, lo despidieron. No había buses, no podía estar en la calle. Entonces nos vino un momento difícil. Pero es ahí cuando el discipulado tiene que cobrar más fuerza, porque ese es un momento de debilidad. Pero note, no debilidad de Juan, no debilidad del discípulo, no que debilidad, de la iglesia. Así lo voy a poner. En el momento del COVID, en el momento de los huracanes, en el momento de dificultad, ahí estaba solo un discípulo, los demás se fueron. Entonces, ¿sabe qué? Si ahora estamos en un momento de debilidad, si ahora la iglesia después del post-COVID quedó lesionada, es ahora cuando se requiere de los discípulos. Usted que se retiró, si yo soy su pastor, tal vez me mira emocionado bajo la unción y te digo, regresa. Esa es tu prueba. Ahora que está más difícil todo, la debilidad de ver al cuerpo místico crucificado, está débil, no puede. Ahora es cuando el discípulo tiene que estar ahí. Mire, yo le decía a los hermanos del discipulado ayer, por ejemplo, un domingo en la tarde, que vamos a hablar de los eventos del futuro, de esta guerra terrible, lo que puede derivar y todo eso, pueden faltar algunos, pero no los discípulos. Mire, los que están en la escuela de pastores no pueden faltar. Yo me siento pero sumamente gozoso, hasta motivado, si usted quiere, hasta en mi alma, hasta humanamente hablando, cuando voy del lado izquierdo y miro todos uniformados, los de la escuela de pastores. Pero y el discipulado ahí tiene que estar. Que puede faltar algún creyente, puede faltar un nuevecito, pero no un discípulo. Esa es la prueba suya. Y entonces Juan salió aprobado. Juan salió aprobado. Todos se fueron. Y mire, y perdóneme, ¿y dónde estaba Pedro? Yo no te fallaré, Señor, ahí estaré. Y a la hora
que hubo debilidad. Pastores, que fíjese que en mi iglesia estamos bajos, pero usted es discípulo, es ahí es ahí su prueba, donde usted tiene que estar firme. Muy bien, quiero ir cerrando esta noche ya. Hay un pasaje en el libro de Enoc 5:24. Y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Pero del verso 23, Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén y engendró hijos e hijas. Verso 22. En el 23 los días de Enoc fueron 365 años. Entonces lo que me llama la atención es que Enoc es algo muy importante. ¿Por qué lo puso, hermano Germán, dirían los que saben griego, de Talmidim? ¿Por qué lo puso como discípulo? Porque Enoc significa alguien que es entrenado. Alguien que es entrenado. Y entonces, lo que traté de ponerle aquí es que hubo 65 años donde él no pudo caminar bien con Dios. Pero después de que salcó de él, ¿se recuerdan? A Matusalén. Matusalén hay una versión que significa también espada, misil, violencia. Cuando pudo sacar la violencia de él, logró caminar en las huellas de Cristo, poner sus pies en lo que Dios le decía. Logró, mire, una cosa es que Dios camine con nosotros y otra cosa es caminar con Dios. Porque lo que aquí dice es que Enoc caminó con Dios 300 años. Y Enoc dice, anduvo en los caminos. A ver si dice caminó, aquí está. En la versión Ausejo, caminó Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Entonces, mire aquí qué cosa. ¿Sabe qué veo yo? No es lo mismo caminar unos años que 300 años. Esto es perseverancia. Perseverancia. ¿Y cómo salió? ¿Aprobado o reprobado? Aprobado. ¿Y sabe cuál fue lo tremendo? Que su perseverancia, llegar hasta el final, fue aprobado. Y esto me implica a mí que se lo llevaron en el arrebatamiento. Se lo llevaron vivo sin ver muerte. Qué tremendo. No estoy diciendo que solo los discípulos se van en el arrebatamiento. No. Esa es una de las recompensas. Lo que estoy tratando de llevarlo es las pruebas que nosotros tenemos que enfrentar. Así que para mí es tan importante y tal vez voy a cerrar con Isaías 50. Voy a cerrar. Me quedan 2 minutos para terminar. Isaías 50, 4 y 5. El Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente. Tal vez el 4 es el 4. El Señor Dios me ha dado lengua de discípulo, con amarillo, para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Mire, lengua de discípulo con amarillo y oído y discípulo. Lengua y oído de discípulo. Que Dios nos conceda esta noche poder entender que todo el liderazgo que Dios va a usar en el ministerio se tiene que sacar del discipulado. Es importante que sepamos que es diferente de las multitudes, que a los cristianos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía, pero no a los creyentes, sino a los discípulos. Yo quiero hacer una palabra de oración. Y como me quedan esos minutitos, creo que va a estar bien. El que quiere recibir a Jesús, qué lindo, ¿verdad? Qué lindo que lo reciba, eso va a ser maravilloso. Pero es una enseñanza para escalar. Es una enseñanza para subir de nivel. Primero fue oyente, pero el día que usted creyó, levantó su mano y le apuntaron y se arrepintió de su pecado, fue creyente. Pero si ya se metió a un discipulado, ahora usted ya es discípulo y tendrá que tomar su cruz cada día. Y le va a servir para morir cada día eso, a sus propios deseos. Ir en pos del Señor como Enoc, en perseverancia. Manejar la doctrina, tener fe, extender la salvación para todo el que la reciba, congregarnos.
no estar en afanes para no desviarnos de la bendición y en medio de la debilidad de la iglesia, estar presentes y ser perseverantes. Padre, en el nombre de Cristo, tú has puesto esto en mi corazón desde hace varias semanas. Te pido que Señor, cada oído que haya sido prestado para oír tu buena palabra, que nos des oídos de discípulos para saber que esta es palabra tuya. Y que aquellos que alguna vez discipularon vuelvan, Señor, a su cargo, vuelvan a su oficio que tú les has puesto. Te pido en el nombre de Jesús que aquellos que tienen hambre y sed por tu palabra vengan al discipulado. Que entendamos que es la base de la visión, que queremos, Señor, seguir tus pasos. Los bendigo a todos en el nombre de Cristo. Padre, gracias, amén y amén. Que Dios lo guarde, que Dios lo bendiga y vamos a crecer en el discipulado. Le dejo ahí a Gerardo Saibe su dirección para que algunos de la iglesia que yo pastoreo quieran abrir su hogar, pueden escribir aquí a Gerardo Saibe, que es gsaibe@ebenecer.hn. Aquí puede escribir. Y si alguno de ustedes quiere abrir su hogar, por favor escriba. Estaré esforzándome todo el cierre de este año para poder tomar una fuerza mejor en la visión. Que Dios lo guarde y que Dios lo bendiga.